Gálatas 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le voy a hacer una pregunta. Si yo fuera una persona nueva, todas las personas, aunque no lo quieran admitir, obviamente hay algunos que definitivamente no lo tienen ni por su memoria, pero si yo fuera alguien y le preguntase a usted, y en unas cuantas palabras usted me respondiera, ¿cómo puedo ser aceptado o recibido por Dios? ¿Qué necesito yo hacer? ¿Me estoy muriendo? Usted llega a un accidente, estoy yo ahí y le pregunto a usted, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? ¿Cómo me contestaría? Unos segunditos nada más, no me eche todo desde Génesis hasta allá. Esa es una forma correcta, no lo estoy diciendo como que las hermanas lo vieron, no. Solamente, únicamente, a través de poner mi confianza y mi fe en Cristo Jesús. Es la única manera. El ser humano no puede jamás ser justificado por obras, nunca. Y le pongo por obras. Obviamente el apóstol aquí habla de la ley, las ceremoniales, pero cualquier obra, cualquier acto, cualquier buen sentimiento, cualquier obra humanitaria, ningún hombre puede ser justificado por obras, sino por la fe de Jesucristo. Esta verdad es conocida como la doctrina de la justificación. Doctrina de la justificación es lo que se llama, es un pilar de la iglesia primitiva, de la enseñanza cristiana. Esta verdad fue lo que el apóstol Pablo declaró, él lo proclamó, lo enseñó y lo explicó a los hermanos en Galacia. Y de ahí muchos hermanos creyeron, recibieron y creyeron para ser salvos, para ser hechos hijos de Dios. Esa es la única manera. Desafortunadamente, para el enorme pesar y el disgusto del apóstol, algunos creyentes empezaron a alejarse de la verdad y la pureza de esta doctrina, se dejaron influenciar y engañar por otras personas que lo que pretendían era agregarle al trabajo redentor de Jesucristo los ritos ceremoniales del judaísmo para completar esa salvación, esa justificación. El apóstol Pablo lo mencionaba en el capítulo 1 cuando dijo en el 1:6, estoy maravillado, le sorprendió a él, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El Espíritu te llamó, Dios Padre te llamó por medio de la gracia de Cristo y ahora lo han dejado para seguir un evangelio diferente. Pero hace la corrección en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea condenado. Y lo repite en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vimos que en los capítulos anteriores, el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo defiende su apostolado, primeramente porque algunos decían, él no es apóstol, y después defiende no solo su llamado, sino el origen divino de su mensaje. Ahora en estos versículos, mi hermano, capítulo 3 y capítulo 4, son 60 versículos, son unas de las palabras más fuertes que escribió, más punzantes que escribió el apóstol Pablo. Y en esos versículos él va a usar 6 argumentos diferentes para probar que Dios salva al pecador solo a través de la fe en Cristo Jesús, nunca por obras de la ley. Vamos a estudiar el primer argumento. Él tiene varios argumentos basados en la experiencia personal de los hermanos en Gálatas, basados en la escritura, y se va a ir a través de esos argumentos terminando en la lógica. Pero en esta ocasión solo vamos a estudiar su primer argumento, y se va a basar en la experiencia de cada hermano en Gálatas al momento de la salvación. Es decir, él va a usar como primer prueba a su favor de que la salvación solo viene por fe, va a utilizar la experiencia personal de cada miembro de la iglesia en Galacia.
Y sus primeras palabras, vamos a ver, van a ser punzantes, van a ser fuertes y van a llevar bastante urgencia. El versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, empieza, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Empieza, se mueve de su testimonio ahora a una manera más personal. El apóstol va a llamar a la iglesia lleno de exasperación, si se da usted cuenta, de frustración y de indignación, y les va a decir: oh Gálatas insensatos. Quizás a nuestros oídos modernos esa traducción no nos sacuda tanto, pero la verdad es que la palabra insensatos es una palabra fuerte en el idioma original, tanto que muchos han cuestionado el uso de esta palabra por parte del apóstol. Muchos han dicho: ¿qué acaso Pablo está denigrando a los hermanos? ¿Por qué les llama insensatos de esa manera? ¿Por qué los está denigrando? Es más, Jesucristo mismo dijo, es lo que dicen algunos, que no debes de hablar, y es cierto, en el Sermón del Monte, que no debes de hablar con palabras denigrantes a tu hermano. Y dice: si alguno llama a su hermano raca, sirve para nada, esa persona está cayendo en juicio por parte de Dios. Viene el apóstol Pablo y aquí usa esta palabra, insensatos, y muchos dicen: está ofendiendo. Es más, algunas traducciones tratan, para que el lector moderno entienda, de enfatizar esta palabra, y la realidad es que a los oídos hispanos quizás suene hasta más fuerte, más ofensivo. Hay una traducción que simplemente dice: oh Gálatas estúpidos. Es como es traducido. Y hay otra que dice: oh Gálatas idiotas. Y yo sé que suena fuerte, cuando menos para mí. La palabra estúpido no es una palabra, aunque la volví a repetir aquí, una palabra que se usa, al menos en mi cultura, ligeramente. Pero el apóstol, aunque sí está extremadamente molesto y su palabra sí es bastante fuerte, no la usa de manera denigrante ni tampoco está siendo insolente. Cuando él dice estúpido o insensato o idiota, como tradujeron algunos, insensato lo prefiero en la Reina Valera, insensato es lo que pusieron en la primera traducción latina, insensati. Cuando él usa esa palabra no se refiere a la capacidad intelectual de la persona. No está diciendo esto es lo que tú eres intelectualmente, sino más bien se refiere a la falta de sabiduría. Acuérdese que conocimiento y sabiduría son cosas diferentes. Conocimiento es lo que aprendes, sabiduría es aplicar lo que aprendes. Y mucha gente aprende mucho pero no aplica nada. Eso es sabiduría. Él les está diciendo: tienen falta de sabiduría, no porque no conozcan, no porque no tengan la capacidad de conocer, no porque no retengan lo que conozcan, sino porque no lo están aplicando a sus vidas. Están actuando de manera irracional. Si usted ya sabe algo, si usted sabe que algo le hace daño y lo sigue haciendo, usted de verdad está actuando de manera irracional, está siendo insensato. Es lo que él está usando. Por eso ese "oh" al principio del versículo denota el dolor y la angustia de él y la sorpresa. Es un "oh" que representa diferentes emociones. No siempre se usa en el Nuevo Testamento, pero él lo aplica. Acuérdese que cada palabra que el Espíritu Santo pone tiene poder y significado. No está ahí nada más para adornar la expresión. No, ese "oh" representa dolor y angustia, sorpresa e indignación al mismo tiempo. Se duele de enterarse de las cosas que ellos están haciendo. No es un pastor que va a agarrar a golpes a las ovejas para matarlas porque hicieron algo malo. Todo lo contrario, esa "oh" demuestra que se duele al ver que estos hermanos, después de haber recibido el Evangelio de gracia, se están contaminando queriendo continuar en la ley, en las cosas de la ley. Por eso al principio de la carta, en el capítulo 1, les llama hermanos. Y en el capítulo 4 les va a llamar hijitos míos. Tiene cariño por ellos. Simplemente se duele porque están a punto de caer en falsedad, de negar
la gracia de Dios. Y alguien como el apóstol Pablo, que ha visto el sacrificio de Jesucristo, que ha entendido claramente lo que costó a Jesús en la cruz el salvo, la humillación, el dolor, la angustia, el peso del pecado por sobre él, el que él haya sido puesto en nuestro lugar. Alguien que ha entendido eso se ofende, lógicamente, cuando alguien empieza a hacer ese mensaje a un lado. Por eso los quiere restaurar teológicamente y doctrinalmente. Por eso usa esta palabra para llamarles atención, porque la situación es crítica. Y cuando la situación es crítica, mi hermano, no se puede ser sentimental. Si usted tiene una aguja o algo que le está molestando, una uña enterrada para que se identifique, si alguien se la va a sacar, no pueden estar ahí que si se la tocan y dicen, ay, no, mijo, perdóname. Le hice muy fuerte. No, le hice muy fuerte. Y todos los días llevársela en eso porque se le va a poner el dedo como un pepino. Y después se le va a infectar. ¿Qué es lo que va a hacer el ingrato? Y si a usted se lo han sacado, se lo va a jalar fuerte. Porque la situación amerita eso. En ocasiones, si su hijo se está acercando demasiado a la televisión, pues le dice, te vas a quedar ciego. Le dice, no te acerques porque te va a hacer daño a los ojos. A lo mejor se acerca porque ya está ciego de por sí, pero si no hace caso, que sale de un jalón. Bueno, las mamás mexicanas, a lo mejor a usted no le tocó, pero un jalón de greñas, uno de oreja, o dicen que un zape. Yo sabía que era un cachetadón, pero bueno. Pero si su hijo va a meter la mano en una olla de agua hirviendo, no le va a decir, quítate de ahí porque te vas a quemar. Mayormente, si es pequeño, le va a hablar con urgencia y a lo mejor le va a dar un jalonazo que le va a doler al principio. Y si quiere volverlo a hacer, le va a tener que dar unos cintarazos. Así de sencillo. Y el apóstol Pablo está viendo lo que está pasando. Y su palabra es fuerte porque la situación lo amerita. No hay tiempo de sentimentalismos, hermanos. Por el amor de Dios. No le hagan caso a esas doctrinas. Verán pues. No los quiero incomodar, hermanos. No les quiero incomodar, pero creo que la Biblia dice que eso es pecado. Pero no quiero ofender a nadie. Dios, pues Él sabe su corazón de usted. No, todo lo contrario, les tiene que decir la verdad. El que no ha creído está condenado, así de sencillo. Pues sí dicen que hay infierno, güey. Yo no sé, yo no he ido, pero pues te presento a Jesús si quieres. La situación crítica merece cosas críticas. Y les va a hacer esta pregunta: ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Ahora, esta palabra es interesante. No le digo que se la aprenda, es hapax, legumenón. ¿Sabe qué quiere decir eso para todos los que somos mexicanos? Si la entendemos claramente. Es echarle el ojo a alguien. Les está diciendo él, ¿quién los embrujó? ¿Quién les echó el ojo? O como dicen en México, le hicieron ojo. No, él no está probando doctrinas de brujerías ahí. No quiero que lleguen la siguiente semana con un ojo de venado aquí colgado, un listón rojo. No es que esté aprobando, está usando lo que ellos conocen y les está diciendo. ¿Qué ojo maligno los embrujó? ¿Quién los hipnotizó como una serpiente de tal manera que han abandonado la verdad? ¿Cómo es posible? Los Gálatas estaban dejando una vida basada en la gracia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, por una de esclavitud de obras, una que es en realidad una doctrina carnal. Si usted ya conoció la verdad del Evangelio y vuelve atrás, usted está volviendo a la carne. Y se está haciendo peor que un pagano. Pero los judíos lo siguen, los judíos no son salvos. Y la verdad que ni la guardan. No empecemos con esos argumentos. Es imposible para ellos, como para cualquier ser humano, guardar los 10 mandamientos, mucho más los más de 600 requerimientos que tiene la ley. ¿Por qué pregunta quién? Porque dice, ¿quién los embrujó? El apóstol Pablo sabe que no es quién, son quiénes, ¿no? En realidad él mismo dice, les llama agitadores, y es posible que como venían de Jerusalén, y él había sido fariseo, los conociera por nombre. ¿Para qué está preguntando quién en singular, mi hermano? La pregunta sugiere que es el mismo Satanás. Y esa es una verdad. Detrás
cada doctrina falsa, detrás de cada sistema humano que pretende ganarse el cielo por medio de obras está Satanás. Detrás de cada confusión, detrás de cada engaño en Galacia, sabemos que está Satanás. ¿Y cómo no? ¿Cuál es su nombre que el Señor Jesucristo le dio? Él es padre de mentiras. Él es el adversario, dice en hebreo, el acusador en griego, Satanás, diablos. Él camina como león rugiente, buscando a quien atrapar para devorarlo, para triturarlo, para destruirlo, mi hermano. ¿A qué es para lo que vino Satanás a este mundo? Para engañar, para robar, para matar y destruir. Y algunos dirían, quizás alguien pueda decir, porque a veces dicen en el cuento, te voy a agarrar y te voy a matar y luego te voy a colgar y te voy a quitar la vida. Y dice usted, pues si ya dijiste matar, ¿por qué en este versículo dice matar y destruir? Porque matar es quitar la vida, destruir es condenar, y es lo que Satanás quiere hacer con cada persona. Que se vayan al mismo lugar donde él va a pasar la eternidad. Él busca destruir al cristiano personalmente y congregacionalmente. Detrás de toda falsa doctrina, detrás de todo camino que pone otra alternativa a Jesús y su gracia, detrás de toda doctrina que le agrega o le pone o le quita, detrás de toda enseñanza que disminuye a Jesucristo como un hombre, o como un buen maestro, o como un buen rabí, detrás de todas esas enseñanzas está Satanás mismo. ¿Cómo es posible que alguien que conoce la verdad sea fascinado por Satanás? ¿Cómo es posible? Diga, no estoy pensando en alguien más. Nosotros mismos podemos ser fascinados, engañados por Satanás si no tenemos cuidado. En este momento hay un litigio por el alma de usted y la mía. En este momento Satanás, si pudiera, que sí lo puede intentar, y sí lo puede lograr si yo cedo, él está pretendiendo que yo lo influencie a usted. Y no sé qué piensa usted de mí, pero es posible que si me respeta, usted reciba lo que yo le dé sin fijarse en la Biblia. Eso es lo que él quiere, engañarnos. Y así es como muchas iglesias cambian de doctrina y se pierden poco a poco. Algunos porque ponen la mirada en la persona. ¿Cómo es posible que alguien que tiene muchos años de ser cristiano, y si usted lo ha conocido, lo puede preguntar? Porque quizás si usted no conoce a alguien que volvió atrás, pues quizás digan, no es posible. Pero ¿cómo es posible que alguien sea fascinado por Satanás? No robado si ya ha sido salvo, pero engañado, truncada su vida cristiana. En los Gálatas simplemente, como lo dice ahí ese versículo, dejaron de obedecer la verdad como se les fue predicada originalmente por Pablo y Bernabé. El uno dice, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. ¿Por qué se alejaron? Dice, para no obedecer a la verdad. La gente deja de leer la Biblia. ¿Cómo es posible? Una persona que hasta predicó, ahora simplemente porque otro tipo le dijo, empieza a enseñar otras cosas. Y empieza a negar la palabra de Dios que recibió por tantos años. ¿Cómo es posible? Ahí lo dice, porque dejan de obedecer la palabra de Dios. Se creen muy sabios y empiezan a oír otra voz y no la de Dios. Dejan algunos que creen cualquier tontería. Tienen años que no se congregan en una iglesia, porque según no hay una que enseñe como lo que yo creo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? No dejes de congregarte. ¿A quién busca el león? Cuando hay 20 venaditos, ¿se va a aventar un león flaco y hambriento que tiene días sin comer a 20 venados a ver qué agarra, que lo atropellen y lo maten? ¿Se ha fijado cómo a veces las cebras le dan un patadón y hasta ahí llegó el cuento? No son tan tontos. Vigilan, y al más débil, que se queda atrás, que no se congrega, que siempre está viendo otras cosas que no son, esos son a los que se echan. Y hay gente, mi hermano, hay mucha literatura buena, pero hay gente que se dedica a leer y a estudiar otros libros en vez de estudiar la Biblia.
La Biblia es un pretexto para apoyar la basura que están aprendiendo de otros libros. Solo la abren porque el otro dijo sin mirar al texto, ni al contexto, ni nada del pasaje, la historia, o el mensaje, o la razón, porque todo tiene una razón en la Biblia. Porque sale en el internet es bueno. Porque alguien lo dijo, alguien que tiene una iglesia grande es bueno. Son víctimas de su propio orgullo y vanidad. Toda gente que deja la verdad es víctima de su propio orgullo y vanidad. Porque quiere ser superior a todos nosotros. Porque cree que él sabe más que yo y usted. Porque siente que usted nunca se le quitó lo menso. Pero ahora yo ya subí de otro grado. Eso es lo que los gnósticos usaron. Eso es lo que enseñan todas estas personas. ¿Y sabe qué es lo que son? Víctimas de su orgullo y de su vanidad. Creyendo ser sabios se vuelven insensatos. Y su mirada que dice que tienen en Cristo, en realidad la tienen en el que les enseña esta basura. En el falso maestro, en el falso profeta. No la tienen en Cristo. Porque si no inmediatamente dijeran, oye, Cristo dijo que terminó su trabajo. ¿Cuál es esa palabra que él usa? Tetelestai, consumado es. Y alguien viene y me dice que yo tengo que hacer para asegurarme que voy a entrar al cielo cuando Cristo dijo, yo tengo las llaves. Y el que a mí viniere no será rechazado, yo soy la puerta. Y nadie, yo soy el buen pastor y nadie las arrebatará de mi mano. Y viene otro y dice, tienes que hacerle porque si no, ¿quién sabe? Y empiezas a oír a otra persona en vez de oír a Cristo. Les dice el apóstol Pablo, Cristo ya fue presentado y la palabra que él usa ahí es una palabra como cuando alguien pinta un mural. Vivamente, un anuncio en la carretera, un billboard, y les dice, yo ya se los puse delante de ustedes. No es que les habló del dolor y todo lo que representa la crucifixión. Ellos no necesitaban eso. Ellos crecieron en el primer siglo. Ellos fueron testigos de crucifixiones llevadas a cabo por los soldados romanos. Ellos no necesitan una explicación como yo y usted lo pudiésemos necesitar en este siglo. Lo que les está hablando, lo que significó la cruz, lo que significó la muerte de cruz. Cristo ya fue crucificado ante ustedes y la forma que lo dice es algo constante. Ciertamente Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, pero su muerte en la cruz no solo afectó a la gente del primer siglo, afecta a la gente de toda la historia. Y por eso al final de los tiempos el apóstol Juan lo mira y ¿qué es lo que dice de Él? El Cordero inmolado, aún en la eternidad llevando las marcas de la crucifixión. Cristo ya fue crucificado. Si ya les presenté la verdad, ¿por qué se desvían? Porque ya no están mirando a Jesús. Dejaron de mirar a Jesús. Toda iglesia debe de predicar a Cristo crucificado. Yo siempre se lo recuerdo, quizás no siempre, quizás enfatice de acuerdo al texto que va ahí, pero siempre le recuerdo. Los pecados solo son perdonados por medio de la sangre, y no cualquier sangre. La sangre del Cordero de Dios. Cuando las iglesias dejan de predicar eso es cuando empieza a entrar la falsa doctrina. Cuando solo hablan de prosperidad y de cosas de la vida cotidiana, dice, tenemos que enseñarle a la gente a vivir la vida cotidiana. Cada que se alejan de la cruz, se alejan de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, yo no quiero saber nada más que esto, Cristo crucificado. Y solo les voy a predicar una cosa, Cristo y crucificado. Cuando la gente se aleja de la cruz, es víctima de cualquier basura. Les hace esta pregunta dura y si alguien se está ahí adolorido, antes de que reaccionen, les va a echar otra pregunta, más profunda. El versículo 2, más personal. Esto solo quiero saber de vosotros. Solamente contésteme esta pregunta y se acaba todo el argumento. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando ustedes fueron salvos, ¿cómo es? El recibir el Espíritu se refiere a la salvación. ¿Cómo lograron la salvación? ¿Cómo la obtuvieron? ¿Por obras o por fe? Es la primera vez en esta epístola que él usa la palabra Espíritu. Pero cuando la usa se refiere al Espíritu Santo. A Dios Espíritu. Dios Espíritu. Porque la Trinidad es igual, pero no es igual, no es Jesús. Dios Espíritu tiene su función.
El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Guía al creyente, pero también yo y usted lo podemos entristecer con nuestra vida de pecado. Y si seguimos en la vida de pecado, podemos apagar su poder en nosotros. Podemos menguar su poder en nosotros. Él es el que revela el misterio del Evangelio. Nadie viene a Jesús si no es porque el Espíritu le abrió el entendimiento. Él es el único. Y luego, ¿qué es lo que hace? Intercede por nosotros. Yo sé que Jesucristo entre Dios y el hombre, pero ¿qué es lo que dice en oración? El Espíritu intercede por nosotros. Por eso nos hace decir en ocasiones, Abba Padre. Intercede por nosotros. Nos bautiza. Vive en nosotros. Mora en nosotros. Nos llena, nos sella, nos fortalece para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Y sobre todo el Espíritu Santo habilita al creyente, es el que permite y nos da el poder para poder declarar que Jesús es el Señor. Si alguien no puede declarar eso es porque no tiene el Espíritu Santo. Si alguien sigue diciendo que es Dios, pero más menor, antes los testigos de Jehová decían que no era Dios, pero ahora es imposible borrar la escritura. Ahora dicen que es un Dios menor a Jehová, a Yahweh, al Padre. Si alguien no puede declarar que Jesús es el Señor a la misma altura de Dios Padre, no tiene el Espíritu Santo. No es salvo. No ha sido sellado, no ha sido bautizado, no ha entendido. La pregunta del apóstol es simplemente esta: ¿lo recibiste la salvación a ese Espíritu? Dice la palabra en Juan 1:12 que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solo el que es hecho hijo de Dios puede recibir el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si no es salvo,